Acto seguido, continuamos con el doctor Ciro Betancur García, juez noveno penal de delitos no graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el tema Principio de oportunidad y justicia restaurativa en el proceso penal acusatorio. El doctor Ciro Betancur García fue abogado litigante, agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, secretario de Acuerdos, secretario de Juzgado adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, secretario proyectista de la 12ª Sala Penal, juez 64º de Paz Penal en el Distrito Federal, juez 40º Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal y actualmente juez noveno Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal. También cuenta con un doctorado en Ciencias Penales por la Universidad Tepantlato, maestría en Derecho de Amparo por la Universidad Tepantlato, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ponente en el Diplomado Proceso Acusatorio Adversarial, ponente en jornadas de actualización jurídica, docentes en diversas instituciones públicas y privadas y también de la Universidad Tepantlato. Sea usted bienvenido, señor doctor. Pues muchas gracias. El tema que nos toca ahorita, lo que es criterios de oportunidad. Vamos a tratar de dar un concepto. Estos criterios son una facultad que tiene el Ministerio Público para suspender, extinguir o abstenerse de ejercitar la acción penal en contra de un imputado, cuando surja alguno de los supuestos que la ley secundaria prevé. ¿En qué casos puede aplicarse estos criterios de oportunidad? En delitos de bajo impacto social, en delitos cuya reparación del daño ya ha sido cubierta o asegurado su pago por algún medio alternativo de solución de conflictos, porque el imputado colabore eficazmente en la investigación de delitos, en tratándose de delincuencia organizada o de delitos graves, para que cesen de consumarse unos delitos o para que se impida la realización de otros. Y en delincuentes que por sus características personales hacen innecesaria la imposición de pena alguna. Aquí vamos a hacer referencia a la base constitucional. Respecto de estos criterios de oportunidad, la base la tenemos en el artículo 21, en su párrafo séptimo, el cual se establece: el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y en las condiciones que fije la ley. ¿Qué quiere decir? Ya está considerada, pues algunos pensarán como una garantía constitucional, otros como un precepto constitucional. Por lo tanto, las leyes deben de estar acordes a estos lineamientos, a esta intención del legislador, para llevar a cabo en qué casos específicos debe de aplicarse este principio de oportunidad. Se hacía referencia aquí con el doctor Almanza de que ahorita tenemos mucho trabajo los jueces en materia penal, pero sí una gran parte de los procesos se deben de aminorar. Se hablaba de un 5 o 10%, y eso es verdad. Y eso es verdad, y aquí los criterios de oportunidad es un papel muy importante para lograr tal cometido. Pero vamos a ver, primero es criticable los criterios de oportunidad porque dicen que rompe con el principio de legalidad. ¿El por qué refieren que rompe con el principio? ¿Por qué? Porque en determinado momento dicen, si la ley establece que una persona comete un delito, se hace acreedor una pena. Y lo que hacen los criterios de oportunidad es fomentar impunidad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y les voy a decir, el primera, no vulnera el principio de oportunidad. ¿El por qué razón? Digo, el principio de oportunidad no vulnera
el principio de legalidad. ¿Por qué razón? El principio de legalidad está en la ley, está en la base, en la Constitución, y como lo acabamos de mencionar, estos criterios de oportunidad ya están previstas en la Constitución, y en base al principio de la no contradicción de las normas constitucionales, regla general, principio de legalidad, excepciones, principio de oportunidad. Por lo tanto, no podemos hablar que los criterios de oportunidad rompan con este principio de legalidad. Tampoco rompen con este principio de legalidad porque tenemos también el principio de la mínima intervención del derecho penal. ¿Qué es lo que dice? El derecho penal, y ahí entra otro principio de la última ratio, es el último camino, el último recurso que tiene el Estado para regular ciertas conductas. ¿Qué quiere decir? Hay conductas que tenemos que no deben de ser delitos. Tenemos muchos fraudes que en realidad son incumplimientos de contrato. Tenemos muchos despojos que en realidad son materia civil. ¿De qué sirve tener un procedimiento civil de recuperación de la posesión si inmediatamente lo llevamos a materia penal como despojo? Tenemos reglamentos de tránsito en donde se estipula que cada conductor debe de tener un seguro para responder respecto de los daños causados en los bienes, en las personas o inclusive en la vida de las personas. ¿Y desde cuántos años lo tenemos eso? Y sin en cambio, ¿de qué nos sirve el seguro? En la actualidad dejen que se lleven todos los procedimientos de delitos culposos y hasta las sentencias, si reparan el daño, nada más es a lo que se comprometen los seguros. Entonces, estas situaciones no deben de llegar a juicio. Lógico que se deben de quedar en el camino en base a la aplicación de un criterio de oportunidad. Como política criminal, dice, el criterio de oportunidad se ve como una política criminal, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Inicialmente el objeto de la política criminal era entendida como un conjunto de herramientas cuya finalidad era la prevención de la delincuencia y las formas en que debe de reprimirse. Ahora, en la actualidad, ya tenemos otro concepto de política criminal y debemos de entenderlo como la minimización del aparato penal en lo que se refiere a conductas prohibidas, introduciendo métodos que hacen prevalecer la prevención del delito, dejando a un lado el carácter retributivo de la pena y dando lugar a la utilización de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Ya el concepto cambia. Ya no es tanto el que nos interese cómo vamos a punir. Y esto tiene razón de ser, porque ¿cuál es la crítica que tenemos en la actualidad? ¿Las penas realmente se cumplen? ¿De qué sirve que el legislador ponga penas hasta cierto punto exorbitantes y por otro lado tenemos beneficios y sustitutivos? Y el fin de la pena por el cual fue creado un delito no se cumple nunca. Si es más, ¿qué es lo que dicen? Les pagamos un posgrado a los delincuentes para que salgan mejor preparados en una escuela como son los reclusorios. Tiene razón de ser esta política criminal en este aspecto. Con esta política criminal, ya en este concepto, pudiéramos pensar que deben de llegar menos asuntos a los juzgados. ¿Por qué? Porque hay delitos de bajo impacto social o inclusive de interés muy particular que no deben de llegar a los juicios. En esos casos es oportuno aplicar los principios
de oportunidad o criterios de oportunidad. Algunos piensan que en los criterios de oportunidad se crea impunidad. Y yo me pongo a pensar, ¿de qué sirve ponerle a alguien una pena si esa pena al final de cuentas no se cumple? ¿Y qué es lo que tenemos en el segundo concepto que yo les di de política criminal? Pues esas conductas antisociales, si pueden resolverse por algún medio alternativo de solución de conflictos o aplicar un criterio de oportunidad, pues adelante. Hay otras soluciones. No necesariamente vamos a imponer una pena que al final de cuentas no cumple con sus fines. El criterio de oportunidad como una herramienta de investigación. Discúlpeme el término, pero esto me irrita. ¿En qué consiste el que se vea como una herramienta de investigación? Se trata que en delitos como la delincuencia organizada se interrogue o se detenga a un sujeto integrante de esta delincuencia organizada y que suelte todo para que detengamos o destruyamos a esa organización criminal, para evitar que se cometan más delitos o para suspender la comisión de algún delito, de algún secuestrado que esté privado de su libertad en el momento de que esta persona empiece a soltar todos los datos, a proporcionar todos los datos al Ministerio Público, puede lograr su objetivo y en determinados casos puede llegar a un acuerdo al Ministerio Público en decir: si me aportas datos relevantes que lleguen a ciertos objetivos, yo te ejercito la acción penal por un delito menor o inclusive no ejercito la acción penal en contra tuya. Por eso me molesta que se diga que es una herramienta de investigación. Una herramienta es algo necesario que nos ayuda a nosotros para investigar. Aquí lo que estamos hablando, lo que se llama en unos países del testigo protegido, yo diría que es un delincuente protegido. Y que no debemos tomarlo como herramienta porque sería algo necesario para el investigador. Está bien que estamos hablando de una delincuencia organizada, pero ¿será también que estamos aceptando que nuestra policía está muy desorganizada? Quiero pensar que no. Si acaso el ejército o la marina que mata pues delincuentes de alto grado de criminalidad y que después se dan cuenta, este era un gran perseguido de la justicia, ¿no? Y yo recuerdo un asunto en donde yo le libré la orden a una persona por haber balaceado la casa de su suegra, y al momento de cumplir la orden se dan cuenta que era de uno de los dirigentes de la matanza del río Tula. Entonces imagínense cómo está nuestra policía de investigación en ese aspecto. Por eso no debemos tomarlo como una herramienta. Prácticamente es darle facilidades a un delincuente, se aporta datos para eliminar a una banda de delincuentes. La finalidad es válida. Por esa situación existe en otros países y un criterio de oportunidad se basa en eso. El principio de oportunidad como la última ratio. Este es un principio que ojalá y se lo aprendieran nuestros legisladores. ¿Por qué? Porque el papel de los legisladores es cuanto más delitos creemos, vamos a quedar más bien con la sociedad. De primero yo me acuerdo que sería el delito de fraude genérico. Y desde ahí ya se derivan una serie de delitos de fraudes específicos. ¿Por qué se recurre al derecho penal? Ya los abogados, si hay un problema familiar, nos vamos a materia penal, violencia familiar. Si hay un incumplimiento de contrato, nos vamos al fraude. Si está en disputa un bien inmueble y que tienen papeles unos de propiedad y otros a lo mejor escrituras públicas, nos vamos por el despojo. Y la última ratio implica eso. El derecho penal
se debe de aplicar cuando ya los otros medios de impartir justicia sean obsoletos. Pero aquí es el contrario. Aquí nos vamos primero al derecho penal. Si no prospera, entonces ya nos vamos a las otras ramas del derecho. Entonces, estos criterios de oportunidad también tiene cabida este principio, el principio de la última ratio, que es la última razón de ser de acudir al derecho penal antes de acudir, o mejor dicho, primeramente que se acuda a otras ramas para la solución de conflictos. En base también al principio de la mínima intervención del derecho penal. Como ustedes ven, dentro de los principios o criterios de oportunidad, resalta a la luz los medios alternativos de solución de conflictos. Estos medios de alternativos de solución de conflictos, y permítanme decirlo, y tiene razón aquí el doctor Almanza en ese sentido, deben de llegar a juicio, y es más, les digo, Chihuahua inicialmente, al momento de implementar el procedimiento acusatorio, solamente llegaba a la audiencia de juicio el 10%, entre el 5 y 10% de las averiguaciones previas que iniciaban. Todos lo solucionaban en base a los medios alternativos de solución de conflictos, como se destaca la mediación, la conciliación, el arbitraje, etc. Y esto, aunque no lo crean ustedes, ese es un papel muy importante que tenemos. Y ahorita sí, efectivamente, tenemos la institución del medio alternativo de solución de conflictos, la mediación aquí en el tribunal, pero nuestra ley actual no permite terminar los asuntos cuando haya un acuerdo entre las partes, y dicen solamente en delitos de querella, cuando los medios alternativos de solución de conflictos se pueden aplicar en muchas cosas, y no solamente en los delitos de querella, en delitos de oficio. Hay que ver que anteriormente el ofendido se encontraba completamente olvidado de nuestras legislaciones, de nuestra Constitución. Tiene pocas las reformas cuando ya fue elevada garantía constitucional los derechos del ofendido. Cuando tenemos una resolución que es la 40/34 de la Organización de las Naciones Unidas, en donde es conocida como la base de los derechos humanos de las víctimas. Y fíjense lo que dice en el apartado 7, destaca principalmente lo siguiente: se utilizarán cuando proceda mecanismos oficiosos de solución de controversias, incluidas la mediación, el arbitraje, la práctica de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar y conciliar y la reparación a favor de la víctima. ¿Qué quiere decir? Que las entidades internacionales reconocen estos medios de solución de conflictos antes de acudir a materia penal. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Pues si ahorita tenemos las reformas a la Constitución y todavía no tenemos ley aquí en el Distrito Federal, pues ¿cuándo vamos a atender a un tratado, a una disposición internacional? Y bien lo decía el magistrado Ayala, ¿no? Estos principios que rigen el procedimiento acusatorio, décadas se tienen en que ya estaban implícitos desde el constituyente, pero también en los tratados internacionales que firma México. Yo hice un artículo en el sentido de que los principios ya los teníamos inmersos, antes de que estuvieran en la Constitución, ya estaban inmersos en los tratados internacionales esos principios del debido proceso. Y sin en cambio, ahorita dicen, no, pues ahora sí, ya la Constitución va a ir más acorde. Y yo me pongo a pensar, ¿y desde cuándo firmamos los tratados internacionales? Bueno, por medio de nuestros representantes del Senado, junto con el presidente de la República. ¿Desde cuándo tienen firmados esos tratados? ¿Y los han cumplido en las legislaciones? No. Esperemos que en esta ocasión sí los hagan. En nuestra Constitución tenemos estos medios alternativos de solución de conflictos previstos en el artículo 17.
en donde se establecen las leyes, preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación y asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Ahí está la base de estos medios alternativos. Vamos a entrar ya, ahora sí, a establecer cuáles son esos criterios de oportunidad. La mayoría de las legislaciones donde ya está implementando el procedimiento acusatorio tienen estos criterios de oportunidad y los pongo a su consideración. 1. Cuando se trate de un hecho insignificante de mínima culpabilidad del autor o del partícipe y exhiba contribución de ésta, salvo que afecte gravemente el interés público o se haya cometido por un servidor público en ejercicio o cargo que con esa ocasión se dé. Y yo me pongo a pensar, aquí me surge un asunto que se tiene. Resulta que a un interno de un reclusorio se le encuentran un pedazo de cegueta afilado y me lo consignan por portación de objeto apto para agredir. Y lo encontraron debajo del colchón en su dormitorio. Al final de cuentas, este reo, o mejor dicho, este sentenciado que ya tiene una penalidad como de 15, 20 años, la penalidad se le va a anexar un procedimiento engorroso, con pruebas, sentencia, a la mejor apelación, a la mejor amparo, para al final de cuentas imponerle una multa que no va a poder pagar porque está interno. En estos casos, ¿para qué abrir y desgastar un procedimiento ante las autoridades de la Procuración y Administración de Justicia? A esto se refiere este criterio de oportunidad. Esos son asuntos que no impactan tanto a la sociedad y no debemos de desgastar la Procuración de Justicia en estos delitos y solamente debemos de enfocarlos a delitos que más impacten a la sociedad. Segundo criterio de oportunidad, que el imputado haya producido la reparación integral, el daño causado. Muchas veces tenemos ya en delitos que, por ejemplo, en los delitos imprudenciales, no solamente en los patrimoniales pues tiene razón de ser porque lo que le interesa al ofendido es decir, lo que me interesa es de que me reparen el daño, mi patrimonio se ve afectado y lo que yo quiero es que me reparen el daño, no que esté en la cárcel. Y en delitos culposos, ¿qué es lo que hacemos cuando estos delitos se persiguen de oficio? Las aseguradoras nomás se comprometen a llevar el procedimiento y responder por el asegurado hasta que se dicte sentencia que haya causado ejecutoria y que se haya acreditado o determinado una reparación del daño. Pero ¿qué pasa cuando el imputado no tiene seguros? O si los tiene y tiene los medios y quiere llegar a un arreglo, no, pues es que te diste a la fuga, no puede haber arreglo. No, pues es que venías con unas copas, no puede haber arreglo. Y la víctima nos dice a nosotros los juzgadores, Señor, ¿de qué me sirve tenerlo en la cárcel? Ya déjenos que lleguemos a un arreglo y que se termine el asunto. Y todavía nosotros con este sistema decimos, no, porque se persigue de oficio. Esa es la realidad. Bueno, con este criterio de oportunidad cabrían en ese tipo de situaciones. Otro criterio es que el imputado haya sufrido a consecuencias de un hecho, un daño físico o psicológico grave, desproporcionado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos ahorita la figura de la excusa absolutoria en el sentido de que si una persona al cometer un delito le causó un daño mayor, ya no se le impone pena. Ejemplo lo tenemos. Hay una persona, un conductor que lleva a su familia, tiene un accidente y mata a alguno de su familia o lo lesiona gravemente o inclusive se lesiona a él al quedar paralítico en silla de ruedas. Y en esos casos dices, oye, pues ya lleva implícita la pena con lo que hizo. El remordimiento de matar a un hijo, a una esposa, o el remordimiento de decir por manejar en ese estado o con esa imprudencia, ya quedé
paralítico, y aún así con este sistema, no, pues tienes que llevar un procedimiento, porque el delito se persigue de oficio. Y si el juez quiere, después del procedimiento donde se declare que eres culpable, si el juez quiere, no te impone pena. Pero ¿para qué hacer eso, señores? A esto se refiere este principio, este criterio de oportunidad. Esto, si lo aplica el Ministerio Público, no va a llegar a juicio en el procedimiento acusatorio. Cuando la medida o pena o medida de seguridad que pueda imponerse carezca de importancia en consideración a la medida de seguridad ya impuesta. ¿Cuántas personas conocemos que ya tienen, 40, 50 años de prisión y todavía cometen delitos y vamos a seguirle aumentando penas? Resulta ilógico. Y desgastamos, volvemos a lo mismo, desgastamos o desviamos los presupuestos respecto de la investigación de este tipo de delitos y descuidamos los que realmente merezcan la atención debida. Otro criterio es cuando se trate de asuntos de delitos graves y el imputado colabora eficazmente en la investigación. Ese es al igual que de la delincuencia organizada, Pero sabemos que la delincuencia organizada es materia federal. Pero también nosotros en materia del fuero común, en delitos graves, pues yo creo que como en el secuestro es muy válido que si una persona da datos suficientes para terminar con una banda de secuestradores, pues es válido que se aplique y que se le den ciertos beneficios. Y esto lo hacen en varios países. Ya que tenemos de la idea puritana de decir, no, es que estamos creando impunidad. Entonces que siga la banda actuando, ¿no? Como que eso va en contra de nuestra lógica, ¿no? Cuando el imputado fuere entregado a la jurisdicción federal. Aquí, en este sentido, ¿cuántos delitos tenemos y más cuando concurren delitos del orden federal y del orden del fuero común? Yo recuerdo que en alguna ocasión robaron vehículos, se iban persiguiéndolos por medio de la policía, porque inclusive en los disparos mataron a algunas personas, y en la persecución con el chocan estos delincuentes y se producen daños a la propiedad del gobierno del Distrito Federal. Y lo están juzgando en el fuero federal por los delitos federales y quieren que los juzguemos nosotros por los daños a la propiedad del gobierno del Distrito Federal. Yo creo que en estos casos, pues, ¿sabes qué? Que se vaya a la jurisdicción federal y que allá los juzguen. Aquí vamos a aplicar un criterio de oportunidad en esos aspectos. También cuando el imputado colabore con el Ministerio Público Federal para esclarecer los hechos relacionados con la delincuencia organizada, pues lo que acabamos de mencionar, ¿no? Es válido también que si una persona que, como se le conoce, testigo protegido, o como se le conoce en Colombia como sapo, bueno, pues si realmente está aportando elementos fidedignos, eficaces para desmembrar a un grupo delictual, pues es válido, es válido. Claro, y así aquí hay que hacer mención a lo siguiente. Esto no vamos a llegar a los extremos. Imagínense que se presentara el Chapo Guzmán, no, pues mira, aquí tengo la lista de todos los integrantes de mi banda. Yo no quiero que me sancionen, no, pues qué padre, ¿no? No, yo creo que hay que cumplir ciertos requisitos. No nos vamos a ir por ahí. A estos anteriores criterios que por lo regular están en las legislaciones, yo pudiera agregar otros. Por ejemplo, en los delitos en los cuales, conforme a los datos aportados en la carpeta de investigación, sería difícil o casi imposible que dicha investigación llegue a feliz término. ¿Cuántos asuntos tenemos que dicen, pues vengo a denunciar un robo? ¿En contra de quién? No lo conozco, fue en la noche. Características de esta persona, pues lo único que recuerdo es que medía como 1.70. ¿Alguna otra característica? No, ninguna.
Y todavía dicen, no, y quiero que se haga justicia, porque sí me robó buen dinero. En esos casos, ¿para qué desgastar el aparato de la Procuración de Justicia si sabemos que no va a llegar a feliz término? Por eso se hacen las denuncias contra quien resulte responsable. Yo considero que esto sería también un punto por el cual aplicar un criterio de oportunidad. Hay otro criterio de oportunidad que está prevista en la legislación de Costa Rica que dice el arrepentimiento activo o el desistimiento voluntario. Esto implica, ya ves que la consumación del delito, el intercriminis, se establece de que realizas parte de los actos o la totalidad de los actos que debería de producir el resultado si esto no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Pero dice, si no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. ¿Y si son por causas propias? Si al final de cuentas esta persona se arrepiente, eso no está previsto. ¿Y qué pasa si estos actos preparatorios o que encaminados a la producción del resultado ya llevan implícitos en sí la comisión de un delito, como portación de objeto apto para agredir, como portación de arma prohibida? Se le sanciona por el delito cometido en estos actos preparatorios. Considero que este principio también es válido. Si se arrepintió y no se consumó el delito que iba a cometer, pues, ¿para qué vamos a sancionar los otros delitos? Por eso se habla del arrepentimiento activo o desistimiento voluntario. Los criterios de oportunidad pueden ser impugnados por las víctimas. Esto tiene razón de ser, porque muchos piensan que los criterios de oportunidad le van a dar manga ancha al Ministerio Público y los va a aplicar como se le venga en gana. No, eso no es cierto. Van a tener ciertas reglas establecidas en la ley. ¿En qué casos? Pero también, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Una cosa es de que cuando el Ministerio Público aplique un criterio de oportunidad y se cumpla con los requisitos establecidos en la ley, que sea válido. Y no que diga, híjoles, es que mis jefes no lo autorizan. Es que para toda autorización de mis superiores. Y ellos dijeron que no, es que lo que necesitamos son números de averiguaciones. ¿Cómo te vas a quitar un asunto? No, al contrario. Si puedes, divídelos. Por eso yo le decía yo a algunos amigos que, compañeros del Ministerio Público, que en las averiguaciones previas en delitos culposos es donde el Ministerio Público no integra delitos, los desintegra. Sí, porque un actuar culposo me los consigna que primero por homicidio, después por un lesionado, después por otro lesionado, después por los daños, y la está desintegrando la averiguación, porque a veces se requieren los superiores números. Por eso sostengo que el criterio de oportunidad tendrá más éxito entre más autónomo sea el Ministerio Público en sus decisiones, observando solamente los supuestos establecidos y en los casos concretos en base a las razones objetivas. Yo me permito poner en conocimiento ciertas conclusiones en base a este tema, que son los siguientes. Primera conclusión: en la actualidad nuestro proceso penal es obsoleto e ineficaz para la solución de un conflicto, ya que desde que se inicia, a excepción del perdón y la prescripción, culmina con el dictado de una sentencia. Punto 2. Con la implementación de los criterios de oportunidad que tiene el Ministerio Público en el procedimiento penal acusatorio, da pie a que la solución de los conflictos por vías alternas impidan, suspendan o terminen con un procedimiento instaurado, cumpliendo así con una procuración e impartición de justicia pronta y expedita. 3. Los criterios de oportunidad están, en estos criterios de oportunidad están las bases para que el Ministerio Público deje el papel de inquisidor y promueva otras vías alternas de solución de conflictos.
y solo lleguen al procedimiento los asuntos realmente relevantes para la sociedad. 4. Mucho éxito que sobreviene en el sistema acusatorio se debe a que la mayoría de los conflictos se solucionan por los medios alternos de solución que prevén las leyes secundarias, siendo la última ratio el derecho penal, así como el principio de la mínima intervención en los que se basa para dar cabida a dichos medios. Los criterios de oportunidad tendrán más éxito entre más autónomo sea el Ministerio Público en sus decisiones, observando solamente los supuestos establecidos en los casos concretos y en base a razones objetivas. Les voy a hacer mención en base al proyecto del código que se hizo en el tribunal, del cual el coordinador es el magistrado Ayala, cómo están previstos y en qué casos están previstos estos criterios de oportunidad en este proyecto. En el artículo 337 establece: el Ministerio Público podrá aplicar criterios de oportunidad tratándose de hechos delictivos en los que concurran las siguientes circunstancias. Respecto de la pena, 1. No prevé pena de prisión o medida de seguridad de tratamiento en internamiento. 2. Previendo pena de prisión o medida de seguridad de tratamiento en internamiento en término medio aritmético no rebase 6 años. Y 3, cuando la pena de decomiso que debe aplicarse respecto de instrumentos, objetos o productos del delito, el valor de estos no rebase el equivalente a 2,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Segundo punto, respecto de las consecuencias de las personas, que el delito no prevea la disolución o la intervención de las personas morales. Respecto del medio comisivo, que no se cometa con violencia, por 3 o más imputados, en casa habitación, en lugar destinado para habitación o en sus dependencias. Respecto de las formas de comisión, en hechos delictuosos cometidos por culpa, cuando el imputado no hubiese actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares y no hubiese abandonado a la víctima o ofendido. La víctima o ofendido estén ligados con el imputado por parentesco, por consanguinidad en línea recta ascendente o descendente, sin limitación de grado, y en la colateral hasta el 2º grado. En lo que se refiere al bien jurídico afectado, se va a aplicar el principio cuando no afecte la salud pública, la libertad de ambulación y que no se trate de hecho delictivo cometido por servidor público con motivo del ejercicio de sus funciones. No sé por qué motivo está esto así, pero... Respecto de la cooperación, tratándose de hechos delictuosos con pena de prisión, término medio aritmético sea mayor de 6 años, el imputado otorgue ayuda o cooperación eficaz y certeza a la autoridad para salvaguardar la integridad de la víctima o ofendido o hacer cesar los efectos del hecho delictivo cometido que se esté perpetrando o sabe que se va a cometer y proporcione información verídica para la identificación, ubicación y detención de sus demás autores o partícipes. El criterio de oportunidad tiene muchas dádivas, pero como ustedes saben, como que la ley va diciendo que no, siempre y cuando no pase esto, no pase esto, no pase esto, no pase esto, y se van acortando y como que deja de tener razón de ser. Y ojalá y pudiéramos comentar esto con el magistrado Ayala para hacerle ver ciertas inquietudes de las cuales como que no estamos de acuerdo, ¿no? Independientemente de que sea un gran amigo. Dentro de estos criterios de oportunidad también cabe hacer mención a esta justicia restaurativa, el cual es entendido como un movimiento social y jurídico que da respuesta al delito y brinda la oportunidad a las personas directamente afectadas. La víctima, el ofensor, sus familiares y los representantes de la comunidad de responder al daño causado por el delito. Esto es justicia restaurativa. Pero muchos tienen la idea, el tabú, de que la justicia restaurativa es nada más reparar el daño. Esa es una gran mentira, ¿eh? Y debemos de entenderlo en estos 3 aspectos. Restauración del orden de la comunidad, superación personal del sobreviviente o la víctima y restauración del daño por parte del agresor.
aquí cabe hacer hincapié, y platicábamos ayer con los compañeros mediadores en un curso que tuvimos, en el sentido de que cuando se entra a la mediación para la justicia restaurativa, hay ocasiones en que la víctima y el ofensor lo único que quieren es saber el por qué me hiciste esto. Decía un vecino, la verdad, me apedrearon mi carro, me pintarronearon la casa, trataron de golpearme y yo lo que quiero saber es mi vecino, mis hijos los dejo mucho tiempo solos con mi esposa, ¿por qué a mí? ¿Por qué me lo hace a mí? ¿Yo qué le he hecho? Y al final de cuentas se lleva a cabo esta mediación y lo que dice la víctima al momento de estar frente a su agresor, empiezan a decirse el por qué y llega la víctima, no me pagues ningún daño, te perdono así, no hay problema. A eso se refiere la superación de las víctimas. Muchas veces dicen cuando se quebranta el derecho, la sociedad también se quebranta, ¿no? ¿Por qué? Porque vive una inquietud. También eso implica justicia restaurativa. La mediación, por eso, en esta justicia restaurativa juega un papel muy importante, que no se le ha dado todo el auge, lo es porque nuestra legislación actual no lo permite. Las características de esta mediación debe ser una inexistencia de una relación previa, reuniones preliminares separadas, debe ser los mediadores neutrales e imparciales, hay confidencialidad y sobre todo voluntariedad de la víctima y victimario. Las limitaciones de la mediación son varias por nuestro sistema también, pero no es apta para todas las víctimas y todos los ofensores. Claro, no vamos a poder mediar a una víctima victimario, a un violador, que inclusive aparte de violar a su víctima, le produjo diversas lesiones o cicatrices en la cara, pues sería inconcebible. Por lo tanto, no va para todas las víctimas, ni para todos los ofensores. No está destinada a solucionar masivamente la reincidencia, pero sí se está demostrado en algunos países que de alguna manera la aminora, Entonces es válida la mediación, es efectiva, mejor dicho, la mediación. No cualquiera puede mediar, pues se requiere de un adecuado entrenamiento entre los mediadores. En la Procuraduría, ¿qué es lo que sucedía? Había un acuerdo en donde se creaba la conciliación y la finalidad era buena, pero ¿realmente estaban preparados los ministerios públicos como conciliadores? No. Ya después nomás hacían una razón. Se asienta que se le hizo saber a la víctima y al ofensor que si querían conciliarse y dijeron que no, punto, ya, terminamos. ¿Por qué? Porque no son unos profesionales en ese aspecto. Y qué bueno, ahorita me estoy dando cuenta aquí con lo expuesto por el doctor Almanza, que ya también están creando la institución de la mediación a nivel de la Procuraduría. Eso es grande y muchos no lo comparten, pero yo les reitero, muchos de los conflictos se quedan dentro de los medios alternativos de solución de conflictos, ahí se quedan, y la mayoría en la mediación. Pues por el tiempo, pues eso es todo. Ah, caray, ya se me puso la pantalla roja. Pues, lo único que les puedo decir que el tiempo aquí es como en la televisión, es muy poco y cuesta mucho. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ciro Betancur García por su destacada participación y se hace entrega del reconocimiento respectivo.